Por ejemplo. Por ejemplo, yo digo, mi perro se llama Jack. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas noches. Una edición más del programa MIPES en línea que produce y difunde Pymes Perú RTV, gracias a Compyme Internacional, a la plataforma Emprende Mujer y a todos nuestros aliados que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, como también a quienes se encuentran en el ámbito internacional. Entre ellos nos referimos a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Maryland, Washington en los Estados Unidos, que dicho sea de paso, en una reunión de trabajo esta mañana con su presidenta acá en Lima, hemos llegado a algunos acuerdos que daremos a conocer más adelante. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenas noches. Buenas noches, Rómulo. Buenas noches a todos los que están sintonizándonos el día de hoy en MIPES en línea. Bienvenidos a este programa donde tenemos mucha información, tanto de oportunidades para los emprendedores. También vamos a tener invitados de gobierno. Va a estar con nosotros el doctor Juan Carlos Requejo en unos minutos, ¿no? También vamos a ver qué proyectos tenemos respecto a las pymes a nivel internacional. Rómulo, coméntanos. Damos la bienvenida también a Maribel, perdón. Maribelita, buenas noches, ¿cómo estás? Correcto. ¿Cómo estás, buenas noches. Es la emoción de presentarnos ya en el programa y dar la bienvenida también a todo el equipo. Somos un grupo bastante ameno, trabajando con el apoyo y acompañamiento de cada una de las personas que hacen posible la transmisión de este programa. Sí, tenemos buenos invitados y a la expectativa con las noticias, Rómulo. Gracias. Sí, correcto. En unos minutos tendremos al Superintendente Nacional de SUNAFIL, como ya lo señaló Gabriela, al doctor Juan Carlos Requejo Allen. Entre tanto, algunas notas, Gabriela, Maribel. Un poquito vamos a dirigirnos a Estados Unidos. Cuando hablé de la presidenta de la Cámara de Maryland, me llevó la curiosidad de mirar un poquito los datos, ¿no? Partiendo por un per cápita de los Estados Unidos de $65,118 por ciudadano. ¿Qué tal diferencia a la nuestra? Pero bueno, no hay que perder la esperanza de seguir avanzando. Otra cosa que pude observar es este tema del desempleo. En el momento pico de la pandemia en los Estados Unidos llegaron a más de 10 millones de desempleados. Se ha ido reduciendo y prevén que para este año terminar con un desempleo de un 7,3%. Es decir, va a ir disminuyendo el desempleo poco a poco. Sabemos que hay empleo y no quieren trabajar, porque el subsidio que les dé el gobierno es mayor a lo que ganan, digamos, prestando servicios en jardinería, en mantenimiento, en limpieza. Entonces, por ese lado empieza a escasearse la mano de obra, ¿no? Sobre todo este nivel medio, este nivel, si se quiere, que está vinculado al lado laboral obrero, por decirlo así, ¿no? Por otro lado, nos comentan que Estados Unidos tiene un promedio de 30 millones de pequeñas empresas. Y ese es un dato que también nos parece importante mirar. Claro, estamos hablando de un país que tiene un poco más de 328 millones de habitantes, ¿no? Pero tiene entonces un 10% de pequeña empresa. Desde luego, lo que resalto ahí es los programas que han dado, y entre ellos 5.000 millones en fondos reservados para las pequeñas, dice la nota de la Small Business Administration, es decir, para las empresas que venden alimentos, bebidas, carritos de comida, camiones de reparto, de catering, o sea, para las microempresas que la llamamos acá en el Perú. ¿Qué diferencia frente a nuestras microempresas? ¿Qué se hizo aquí frente a la pandemia?
en realidad nos debe llevar a reflexionar que todos necesitan una manito, ¿verdad? En fin, luego nos han dicho que el acceso a los créditos de los programas que lanzó el gobierno americano a través del SBA, en 20 minutos tenía la calificación del crédito. Ese es otro dato realmente de pensar en la digitalización, en la parte automática de la calificación de un usuario que ingresa sus datos, tu nombre, tus datos que tienes que consignar, y automáticamente te sale la respuesta en tu propia computadora o en tu propio celular. No tienes que hacer colas ni más cosas. Bueno, y para ir cerrando la información sobre Estados Unidos, es que ciertamente el gobierno del presidente actual, el 11 de marzo dio una primera medida de rescate denominado la ley del plan de rescate estadounidense. Pero resulta que ahora último ha publicado hace 2 o 3, esta semana terminó, se publicó 72 iniciativas a cargo de 12 agencias federales cuyo objetivo último es favorecer la competencia en todos los ámbitos de la economía. Los mismos opositores del presidente actual de los Estados Unidos están sorprendidos con el enfoque, la forma digamos, de plantear para la reactivación económica de los Estados Unidos. Y están partiendo por el valor de la industria nacional, por el consumo de producto nacional, y claro, eso dice allí, ¿no? Que es favorecer a la empresa y al empleo, en este caso de los americanos. En realidad, medidas que a veces nos lleva a pensar, pero que lo aplican. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión tienen, Gabriela, Maribel? De hecho, es bien importante cómo están buscando reactivar por diferentes puntos la economía. Están dando muchas facilidades también para los inversionistas, no grandes inversionistas, sino medianos y pequeños, ¿no? Como decías, el tema de los préstamos en Estados Unidos, los intereses son bajos, entonces eso también ayuda a de que a un emprendedor allá es mucho más fácil que pueda iniciar un negocio, ¿no? Algo pequeño. Y ese mismo apalancamiento, se puede decir bajo, están promocionándolo para que personas de otros países vayan a hacer inversión allá y vayan a promover el empleo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una industria acá y queremos abrir una oficina comercial allá y lanzar desde allá pues un RUC, una empresa, y vas a contratar a gente americana, ya te dan varias facilidades para el tema de todo lo que es implementarlo, la facilidad para poder establecerlo, ¿no? Es prácticamente, creo que es 24 48 horas para que tú puedas aperturar operaciones allá. Entonces, sí son mucho más eficaces que nosotros en ese sentido, en cómo activan sus mecanismos económicos para la reactivación, ¿no? Y creo que deberíamos copiar eso. Acá la banca privada está tratando de entrar a ese nivel de préstamos, pero todavía el riesgo es muy alto y las tasas no se adecúan pues para un emprendedor, ¿no? Todavía no hay una sintonía entre lo que la oferta bancaria puede dar y lo que un emprendedor podría asumir o podría pagar en un inicio de un emprendimiento, ¿no? Todavía tenemos cosas que aprender del gigante americano. Pero una cosa es tiempos y lo otro es costos, ¿no? Según la página de la Small Business Administration, el crédito más caro es 2,7% al año. Entonces, definitivamente uno empieza a mirar para competir el costo del crédito y el tiempo. La oportunidad del crédito es fundamental para la toma de decisiones, porque a veces haces una gestión del crédito y te demora 2, 3 meses, y a veces más. Hasta eso de repente la oportunidad del negocio cambió, ¿cierto? Entonces, cosas que es tiempo y costo, o sea, la oportunidad del crédito es fundamental. ¿Qué opinas, Maribel? Sí, Rómulo, he estado también leyendo acerca de la diferenciación que hay en la manera de la ejecución de los préstamos. En Estados Unidos están incentivando más el crédito, no al ahorro. No hay un incentivo al ahorro porque la tasa efectiva que pagan por el ahorro es casi cero o estándar, pero lo que sí
lo que están incentivando con eso es que las personas, si bien es cierto, han recibido los bonos o las ayudas, fomentan la inversión, cosa que de repente acá también en Perú deberíamos imitar, ¿no? Creando facilidades para los pequeños emprendedores, de repente independientes que reciben, no sé, su AFP, reciben su CTS que han podido sacar algunos, entonces de repente incentivar a ese emprendimiento de manera segura y hay un acompañamiento, ¿no? No tanto de un ahorro en sí, pero midiendo más o menos en qué poder invertir y con la ayuda de repente de algunas asesorías o capacitaciones que pudiera haber para que puedan llevar a cabo, ¿no? Justamente en ese contexto es la que vamos a suscribir el convenio con la Cámara de Comercio de Maryland en Washington. Es justamente, primero vamos a manejar esta parte de los joint venture, de empresas peruanas que quieran ir a hacer negocios en los Estados Unidos con los integrantes de la Cámara y algunas instituciones del Estado, incluso en los Estados Unidos, con quienes ya se mantiene vínculos. Y lo segundo es el traer empresarios de allá aquí al Perú para proyectos obviamente puntuales. Probablemente en agosto estemos desarrollando un primer acercamiento entre Washington y nosotros del Perú. Así que ese es el primer punto a trabajar. El segundo es el aprovechar el Tratado de Libre Comercio que tiene Perú con Estados Unidos. Es decir, ahí hay un tratado vigente que en el caso de la pequeña empresa lo hemos aprovechado muy poco, en realidad. Entonces, se está mirando allí con una universidad de allá de los Estados Unidos el posible desarrollo de un diplomado en materia de negocios Perú-Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio, es decir, conocer cuántas partidas arancelarias realmente tenemos liberadas para ingresar nosotros con nuestros productos, servicios que está vinculado en la línea transfronteriza, y qué cosas podemos lograr a canalizar de ellos hacia los proyectos nuestros en el Perú. Entonces, de manera que para ir un poco, si se quiere, fortaleciendo el interés de ambos, de los empresarios de ambos lados, definitivamente nos impulsa a trabajar en alianza con una universidad. Está obviamente preparada para darnos soporte en este ida y vuelta. Ida y vuelta que no sería, en realidad, que no es nuevo para el caso de Compime, porque en el año 2008 nosotros planteamos un proyecto que era el Peruvian Mall en la zona de Kendall, en Estados Unidos. Y trajimos al director del Small Business Administration a través del Ministerio de la Producción, con el ministro Rafael Rey, quien en ese entonces me acreditó para ir a Washington, hacer las coordinaciones y lograr la visita al Perú, y se hizo realidad. De tal manera que ese proyecto que nos cogió la crisis en el 2008, hoy lo estamos retomando con la Cámara de Comercio de Maryland y con una universidad. Creo que esa es una buena noticia para todos los que integran nuestra red, para todos los que están en Compime en todas las regiones, de decirles que el acercamiento Perú-Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio, nosotros lo asumimos y ya estamos en acción, y en agosto será el primer acercamiento entre las dos instituciones y los dos países. Eso es lo que quería comentarlos del resultado de la reunión de esta mañana con la presidenta de la Cámara de Comercio de Mérida, con Inés Campero. Bueno, con esa información y con esa mirada a los Estados Unidos, vamos a pasar a otro tema que es sumamente importante. Maribel, ya tenemos en nuestra sala a nuestros invitados y desde luego dejo a usted para que nos presente a nuestro distinguido Superintendente Nacional de SUNAT. Perfecto, Rómulo, gracias. Quiero presentar con orgullo al doctor Juan Carlos Requejo Alemán, ejecutivo con más de 20 años de experiencia en gerencia pública e implementación de políticas públicas en el sector de salud, agricultura, trabajo, pesca y acuicultura. Asimismo, trabajó en SUNAT, Contraloría y Poder Judicial. Actualmente es Superintendente Nacional de SUNAFIL y exministro de Pesca y Acuicultura. Bienvenido, doctor Juan Requejo. Gusto de saludarlo. Muchas gracias, Rómulo. Buenas ¿Cómo noches. estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Rómulo? ¿Qué tal, Maribel?
Gabriela, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, extrañando vernos, estrechar la mano, pues, superintendente, esta pandemia nos ha puesto barreras, pero por este medio siempre estamos hablando contigo y agradezco esa deferencia, llevando adelante el convenio que tenemos con tu despacho, algunas tareas efectivas. Debo reconocer públicamente que la primera institución del Estado que apostó para hacer los protocolos, para ayudarnos a contribuir a alcanzar a producir con el tema de protocolos para los centros comerciales, fue justamente el doctor Juan Carlos y su equipo en SUNAFIL. Así que agradecido estamos y lo hago público una vez más. Bueno, cuéntenos, superintendente, ¿cómo estamos? ¿Cómo es esta pandemia? ¿Qué nos está dejando? Yo he visto que en medio de todo se ha avanzado, por ejemplo, con la digitalización. Cuéntenos usted. Efectivamente, la digitalización o transformación digital en la que se apostó por la Inspección de Trabajo desde el año, yo diría desde el año 2017, en la que ya teníamos como objetivo llegar a ese punto. Solo se pudo lograr, digamos, obviamente con el apoyo del Poder Ejecutivo, porque nos dotó de los recursos necesarios. Nosotros hasta el 2016 teníamos poco menos de 80 millones de presupuesto y ahorita casi estamos pasando los 200 millones de presupuesto como institución pública, y eso no solamente ha merecido que ahora tengamos cobertura nacional. A esa fecha solamente estábamos en 9 regiones, ahora ya estamos en todo el país, sino también duplicar nuestros equipos inspectivos, pero sobre todo apostar por lo que tú dices, la transformación digital. Y eso obviamente, en esencia va a un camino de modernización de procesos, ¿no? Porque no podemos hacer una modernización, una transformación digital, digamos, con lo que teníamos. Y sobre todo, equipamiento, ¿no? Teníamos un equipamiento adecuado y una buena conectividad, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido, por ejemplo, tener a la fecha, implementar la casilla electrónica desde el año pasado. Poco antes de la pandemia implementamos la casilla electrónica de SUNAFIL, y esa casilla electrónica que nos permite comunicarnos para orientaciones, asistencias técnicas y también para notificar resoluciones y fiscalizaciones, empezó a implementarse a partir de febrero del 2020. Entonces ya la pandemia nos encontró con las mejores herramientas para poder afrontarla de manera apropiada. Y esta casilla electrónica que nosotros tenemos es una casilla electrónica bidireccional. No la tiene ninguna institución en el país. Y bidireccional significa que en el mismo mensaje que nosotros estamos solicitando, por ejemplo, información, el administrado nos puede enviar la información. Con lo cual no es necesario que un inspector se traslade físicamente a hacer la fiscalización. En muchos de los casos, yo te diría en alrededor del 60-70% de los casos, sino todas las dudas que pueda tener el trabajador a través de una denuncia pueden ser aclaradas a través de esa vía. Y de esa manera reservamos capacidad inspectiva, por ejemplo, para destinarla a los lugares donde no nos están denunciando, pero hay una enorme necesidad de presencia de SUNAFIL, como por ejemplo en los conglomerados comerciales y productivos, como los que hemos venido trabajando contigo, ¿no? Es necesario la presencia efectiva del inspector ahí para, digamos, desarrollar todo un plan de trabajo como el que lo hicimos con ustedes. Ustedes fueron los pioneros y nos han ayudado, Rómulo, para tener presencia entre el 2019 y el 2021 a la fecha en más de 100 conglomerados a nivel nacional. Nosotros llegamos usualmente, mira, son casi, inscritas en SUNAT son casi 230,000 más o menos microempresas. Nosotros no podemos llegar a todas, pese a haber duplicado nuestros inspectores, pero sí podemos ir a aquellos núcleos organizados, donde el dirigente, como en el caso de ustedes, está interesado en apoyar y en hacer seguimiento y en trabajar juntos una asistencia técnica en la que el gran ganador sea el emprendedor y obviamente el cliente que está seguro que puede acudir a un centro comercial en condiciones seguras, ¿no? Desde luego, es una realidad. Las Malvinas fue nuestro laboratorio, por decir así, en varios centros comerciales.
Recuerdo bien aquel desayuno de un vasito de quinoa reunido con los dirigentes y luego caminando en los centros comerciales, porque siempre se ha visto a la SUNAT y a la SUNAFIL definitivamente como un tema, pues, mejor no abrir la puerta. Y yo creo que con SUNAFIL se hizo al revés, porque no se fue a sancionar, sino se fue a orientar. Y se hicieron campañas, recuerdo bien, y esto es importante señalarlo, donde se canalizó la presencia de otras instituciones del Estado con jornadas de trabajo al interior de los centros comerciales para informar y orientar a los emprendedores y a los trabajadores en su lugar. Creo que esa experiencia ha sido muy positiva. Incluso en la pandemia se hizo un trabajo virtual. Sin embargo, en líneas generales, ¿cómo está yendo el tema laboral? Me refiero en tema de reactivación, porque nos ha golpeado tanto. Por un lado es la tarea, pero por otro lado también son los indicadores dentro del empleo, ¿no? Mira, yo quería empezar ahorita por lo que mencionaste anteriormente, ¿no? Ese cambio disruptivo que generamos juntos, porque fue una estrategia que la creamos conociendo realmente, cuando ustedes nos abrieron las puertas y conocimos cómo funcionaba, nos dimos cuenta que el modelo operativo que teníamos no era el apropiado. No era el apropiado ir de improviso, con nuestros chalecos, a pretender que nos brinden unos minutos de atención para hacer una capacitación cuando el comerciante no tenía la menor idea de cuál era nuestra intención, y lo que conseguíamos era más bien que los locales se vayan cerrando. Entonces se cambió el esquema a primero reunirnos con los dirigentes y explicarles, como hicimos con ustedes, mira, queremos hacer esto, este es el plan de trabajo que estamos proponiendo, y ya no es un tema que se acercaban ustedes a SUNAFIL, sino que nosotros nos acercábamos al conglomerado en la hora y en el espacio que mejor les acomodaba a ustedes. No era el que mejor nos acomodaba a nosotros, sino a ustedes, que finalmente eran los beneficiarios y los focos de interés de parte nuestra. Pasando a la pandemia. La pandemia evidentemente ha golpeado a todos los sectores muy duro, se está recuperando progresivamente, pero no hay que perder de vista que la pandemia no ha pasado. No ha pasado, si bien es cierto hemos avanzado con la vacunación, está avanzando a buen ritmo, pero no hay que descuidar los protocolos sanitarios. Y los protocolos sanitarios forman parte ahora también de las normas o las disposiciones que uno tiene que cumplir en materia de seguridad y salud en el trabajo. Nada hacemos reactivando actividades si por reactivarlas se hace de manera desordenada, sin respetar los protocolos y poniendo en riesgo a los trabajadores y a los clientes también que están acudiendo a aquellos centros. Entonces es importante en ese esquema, ya y viendo desde el tema digital, seguir con la sensibilización y seguir apostando porque se entienda de una vez cuáles son la importancia de hacer los protocolos. No es un tema de formal, de yo llegar, instalar, poner alcohol, sino es un tema de cumplir, hacer seguimiento, entender cuál es la finalidad, y cuando todos empezamos a trabajar en equipo acá, las cosas comienzan a mejorar de manera mucho más rápida. Porque además el gran perdedor de paralizarse las actividades somos todos. Entonces, en esa medida, la seguridad y salud en el trabajo, que es un tema en el que nosotros estamos apostando, y como bien decías, en esa época de pandemia, en la etapa, digamos, saliendo de la etapa más dura de la paralización de actividades, nosotros estuvimos abocados en apoyar a determinados sectores en la generación de protocolos COVID, ¿no? Lo hicimos con ustedes, lo hicimos con otras actividades económicas, pero ahora ya con los protocolos que les permitieron reactivar sus actividades, lo importante es hacer seguimiento. Y el seguimiento no es responsabilidad de alguien, de una persona en especial, o del comerciante, del emprendedor, es responsabilidad de un tema de equipo, ¿no? Es una tarea de todos en la que todo el mundo tiene que tener un rol y una responsabilidad y tiene que asumirla como tal, ¿no? Doctor Juan Carlos, ¿cuál es? Dale, Maribel. Sí, gracias por la acotación. Acá como estamos representando a muchos emprendedores, de repente, y un poco también con las noticias que hay acerca de las 10 resoluciones clave
Tribunal de Fiscalización Laboral. Y como comentaba Rómulo al inicio, el tema de repente de muchos de los emprendedores es verlos como dos entidades que vienen a sancionar y no necesariamente de repente a evaluar las cosas que estás haciendo bien y darte las recomendaciones, qué cosas hay por mejorar o qué cosas se pueden implementar. De qué manera un emprendedor, un empresario, le da a conocer cuáles son los puntos principales para poder cumplir todas las disposiciones que son con respecto a seguridad y salud en el trabajo, exactamente, aparte del plan de vigilancia y control que se sube para el Ministerio de Salud, que te da las condiciones para poder trabajar, operar, y algunas también rubros también que van a ir a reintegrarse. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las recomendaciones, doctor? Excelente pregunta, Maribel. Mira, la primera recomendación que yo les podría decir a todos los emprendedores es, nosotros estamos primero con toda la disposición de sentarnos a trabajar junto con ustedes. Lo único que sí les pediríamos es que nos puedan, digamos, ayudar encontrando grupos organizados. Para nosotros es muy complicado el uno a uno, y además por trazabilidad nos interesaría, uno, contar con grupos organizados, y en la medida de que haya grupos organizados, nosotros, como lo hemos hecho con el equipo de Rómulo, en un centro comercial tan importante como la Malvina, lo podemos hacer con cualquier grupo de emprendedores que quiera llevar y que quiera hacer, digamos, iniciar una asistencia técnica con nosotros. Nosotros vamos a analizar, vamos a recorrer probablemente los lugares en los cuales vamos a hacer la asistencia técnica, vamos a armar un plan de trabajo y vamos a hacer el seguimiento juntos. Y vamos a poder, eso por un lado. Por otro lado, ya desde el año 2019 se empezaron a aprobar protocolos específicos para actividades específicas, todos están en la página web de SUNAFIL. Hay protocolos, digamos, estoy hablando del etapa pre-COVID, protocolos de seguridad y salud en el trabajo en temas de restaurantes, en temas de ferreteros, en temas de talleres de madera. En cerca de 7 u 8 rubros hay protocolos específicos de seguridad y salud en el trabajo. Ya en la época de pandemia, nosotros hemos sacado un módulo autoinstructivo de seguridad y salud en el trabajo, que lo que sirve para verificar a cada emprendedor, no necesita contratar al especialista, que me imagino es muy costoso, ¿no? El especialista es muy costoso para cada emprendedor. Ahora, a través de nuestro módulo instructivo, que está también en la página web de SUNAFIL, van a poder identificar a través de 14 preguntas que terminan siendo, por cada pregunta, alrededor de 40 más o menos, pero que les va a ayudar fácilmente a ver qué les falta. Y a partir de ahí, a iniciar asistencias técnicas. Ya nosotros empiezan a tener un contacto con nosotros y nosotros asignarles un especialista que los pueda hacer este acompañamiento que tanto necesita nuestra pequeña y microempresa. Entonces, ese módulo está a disposición. Hemos hecho la difusión correspondiente y aprovecho este canal tan importante también para hacerlo. Lo tenemos ahí, está en nuestra página web, ustedes pueden acudir. Si quieres finalizado, les puedo pasar el enlace para que ustedes lo puedan difundir. Y es muy sencillo, muy fácil, y no tienen que contratar un especialista. Ya ustedes se van a dar cuenta, me falta hacer estas cosas. Me falta implementar, ¿no? Me falta implementar esto y se puede, digamos, de esa manera complementar. Y el tema 4 es justamente a raíz de esa alianza que comentábamos anteriormente con Rómulo, se hicieron alianzas muy interesantes que ahora, digamos, están un poco en stand-by, pero se pueden retomar. En el caso, porque incluso hemos estado entrando a mercados, ¿no? A nivel nacional, mercados, en colaboración obviamente con los responsables principales, que es la municipalidad, en un mercado. Los trabajadores en realidad son la minoría. La mayoría son, digamos, son emprendedores, no es que tengan trabajadores o hay trabajo familiar. Pero sin embargo, nosotros entramos conjuntamente con la municipalidad para ver temas principales. ¿Cuáles son los temas principales que vemos ahí? Orden y limpieza, liberación de espacios públicos, señalización, uso de extintores, que estén los extintores y que además sea el extintor apropiado para el riesgo del negocio del que está cautelando.
Nosotros hemos estado en muchos mercados a nivel nacional y hemos visto, pues, que efectivamente tienen el extintor, pero, por ejemplo, lo tenían con candado. Y una vez que ocurre el incendio, anda a buscar el candado, anda a buscar la llave del candado, no hay quien tenga la llave del candado. Y cuando llegabas a abrir la llave del candado, te dabas cuenta con que el extintor probablemente no estaba vencido, no estaba actualizado, no había sido adecuadamente recargado, o de repente no era el extintor que necesitabas para el riesgo. Entonces Doctor, y además, solamente para concluir, perdóname, Gabriela, y además, en alianza con los bomberos, que yo espero que la retomemos pronto conforme vaya avanzando el tema de vacunación, decíamos charlas sobre cómo utilizarlo, ¿no? Porque tan importante como tenerlo es saberlo usarlo. Y se hacían charlas demostrativas sobre cómo utilizar esta herramienta. Eso, digamos, yo te hablaría de esos 4 componentes principales con los que podemos tomar contacto. Sí, Gabriela, por favor. sí, doctor Juan Carlos. Justo mencionaba usted el tema de alianzas con las municipalidades y la SUNAFIL estuvo justamente trabajando con varias municipalidades, en caso de Pueblo Libre, firmando justamente convenios, porque justamente cada municipalidad tiene pues los centros o conglomerados como los mercados, centros comerciales, donde ahí están agrupados los emprendedores, ¿no? O los grupos económicos que pueden generar toda esta necesidad de cooperación. ¿Han visto algún plan desde la SUNAFIL para ampliar esto, considerando ahora todo el tema de informalidad que ha explotado mucho más a raíz de la pandemia? ¿Cómo agrupar? Hay muchos calles, avenidas, ¿no? Que se han vuelto casi como minicentros comerciales en la calle por toda la necesidad. ¿Y han visto alguna, y definitivamente si pasas por ahí, eso no cumple con ningún protocolo de salud y ningún protocolo, pero han visto con la municipalidad cómo ver de tal manera que en la medida de lo posible se pueda aplicar algún protocolo? Porque eso es una realidad viva, la vemos y la vemos todos los días, ¿no? ¿Han visto ese punto? ¿Qué estrategia adoptar con esos conglomerados? Sí, mira, te agradezco la pregunta porque uno de los temas que hicimos al inicio de mi gestión justamente es asumir con fuerza, y por eso le agradezco a Rómulo la apertura, porque a partir de ahí nos dedicamos buena parte de nuestro tiempo a focalizarnos en este tema. Ahora, no solamente a conglomerados, lo extendimos a mercados, porque no hay, digamos, no todas las regiones tienen digamos, un conglomerado estilo Malvinas, ¿no? Algunas sí la tienen, otras no las tienen. Fuimos a mercados. Ahora, con las municipalidades, estamos suscribiendo convenio con varias de ellas, pero ahora estamos, por ejemplo, en el caso de Lima, ya para no demorarnos con toda la cantidad de municipalidades que hay, estamos trabajando ahora con las mancomunidades. Acabamos de firmar una alianza hace una semana y media con la mancomunidad Lima Norte. Se viene una con Lima Centro y la idea es trabajar con mancomunidades. Acá en Lima, por ejemplo, es la forma más rápida de avanzar. Ahora, respecto a tu inquietud, hablas del comercio ambulatorio. Digamos, nosotros hay que recordar que SUNAFIL tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, laboral está asociado a un centro de trabajo. Propiamente el tema de comercio ambulatorio no es un tema, digamos, que en realidad nos correspondería nosotros abordar. Sí lo hacemos con los mercados y conglomerados porque efectivamente hay un número de trabajadores, minoritario es cierto, pero hay trabajadores ahí, ¿no? Entonces, y desde esa medida nosotros apoyamos a la municipalidad y trabajamos en conjunto con ellos para desarrollar estos protocolos, pero buscamos espacios donde haya un centro, propiamente puede haber centros de trabajo, o haya por lo menos uno o algunos centros de trabajo que nos permitan nosotros tener el aval legal que nos permite intervenir. Digamos, mal haríamos de repente nosotros sin tener la viabilidad legal de poder intervenir, empezar a apoyar en regulaciones que de repente después válidamente van a decir, oye, ¿ustedes qué hacen acá si no? Acá el responsable de la municipalidad o la mancomunidad, ustedes no tienen nada que hacer acá.
En cambio, en un mercado, digamos, entramos como un complemento. No es nuestra responsabilidad en principio todos, pero logrando la modernización y las condiciones de seguridad de todo el equipo, finalmente cumplimos el objetivo de atender al público que sí es de nuestra competencia, ¿no? Y creemos nosotros que aún así, con la metodología que venimos empleando y que hemos logrado ir perfeccionando conforme han ido pasando el tiempo, le sirve a la propia municipalidad para que ella lo pueda efectuar. Nosotros igual les damos asistencia técnica y podemos hacer las colaboraciones que ellos ya nos soliciten, pero en principio entramos en alianza para aquellos los centros de trabajo, ¿no? Centros de trabajo, digamos, en específico. Bueno, excelente la información, doctor Juan Carlos, como siempre. Reconocemos el trabajo, el avance, usted mismo nos ha compartido de cómo ha ido evolucionando. Hay preocupación, como es normal de todos los peruanos, la informalidad ha crecido, pero hay, digamos, entes responsables, tenemos que seguir acercándonos al Ministerio de la Producción, a las municipalidades mismas. Buena noticia sobre la mancomunidad, porque son justamente ahí donde se sesiona y se toman acuerdos para tomar algunas políticas que pueden favorecer no a una jurisdicción, sino a un territorio, en este caso Lima Norte, que son, más recuerdo, 9 o 10 municipalidades. Yo creo que esta va a ser una de las tareas que nos toca seguir, tanto el Estado como el sector privado. La pandemia nos está dejando un reto mayor, pero a la vez una mayor oportunidad justamente para la innovación, la transformación, el cambio y la competitividad. Porque el que no acepta innovar, el que no acepta cambiar de actitud, lo siento mucho, pues, pero es que la realidad no va a poder competir frente a una realidad del mundo. Un mensaje final, estimado doctor Juan Carlos. Bueno, yo reforzaría lo que has dicho, ¿no? El gran reto para el país ahora es la articulación, el esfuerzo por articular, por trabajar en equipo, ¿no? De nada sirve en una época de crisis como la que tenemos ahorita seguir trabajando por estancos. No lo ha servido antes, lo sirve menos aún ahora. Y definitivamente el tema de entidades públicas como la nuestra y nosotros también hacer alianzas públicas con otras fiscalizadoras y nosotros entrar con las mancomunidades va a ser fundamental. La mancomunidad debe ser un ejercicio que debería irse consolidando y que finalmente lleve a beneficios para todos, ¿no? Entonces, el tema de las comunidades yo creo que va a ser una buena práctica que se tiene que ir consolidando. Nosotros apostamos a eso. Y además yo quería, ahorita aprovechando lo que me has dicho, mira, la buena práctica de conglomerados que iniciamos contigo ha sido ya nominada como buena práctica por Ciudadanos al Día, en el concurso de buenas prácticas, y está postulando de repente para llevarse el premio como una de las mejores prácticas. Nosotros, SUNAFIL presentó 11 buenas prácticas. Una de ellas es el apoyo y la asistencia técnica a los conglomerados y mercados, y es una de las buenas prácticas que está postulando. Hemos logrado acreditar 11 buenas prácticas, y bueno, yo estoy seguro que esa es una de las que yo tengo especial cariño y confianza, que probablemente recibamos una premiación entre las más destacadas. Y bueno, si es así, yo te avisaré pues para celebrar juntos. Eso va a ser un momento especial, porque los grandes ganadores van a ser nuestros microempresarios, porque encontramos un reconocimiento que nos va a permitir ir certificando una buena práctica que va a ser en beneficio de los microempresarios y del país, ¿no? Bien, agradecemos una vez más su participación y esa expresa voluntad de seguir de cerca con el sector privado, y en este caso, bueno, con PYME Internacional, insistirá en renovar la alianza y seguir para adelante en la tarea emprendida. Muchas gracias una vez más, doctor Juan Carlos. Fuerte abrazo, gracias. Nos vemos. Gracias por estar aquí. Hasta luego, gracias Gabriela, chao Maribel. Buenas noches. Pausa, Gabriela, Maribel. Sí, Rómulo, vamos ahora a una pequeña pausa para seguir con nuestros invitados de la noche.
Seguimos con el programa, Gabriela. Sí, regresamos, Rómulo. Y ahora tenemos que presentar al ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto. El ingeniero nos acompaña hoy, él es ingeniero mecánico de la UNI, es colega mío, con más de 46 años de experiencia profesional en Perú, Venezuela, México, conferencista nacional e internacional, investigador en áreas de construcción y gestión de proyectos y gestión de riesgos y políticas públicas. Bienvenido, ingeniero Rubén. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, qué bueno que somos colegas, estimada Gabriela. Sí, todo un gusto tenerlo en el programa. Rómulo nos había compartido que usted está en un proyecto del mercado Magdalena, ¿correcto? Así es, así es. Quería que nos comente un poquito de este proyecto. ¿Cómo no? O sea, justamente yo soy socio del mercado de la cooperativa de crédito San Martín de Porres del mercado de Magdalena, y como socio en la última asamblea que hubo, fui elegido como vicepresidente del Consejo de Administración y a su vez, como producto de esto, también presidente del Comité de Educación. Entonces, por esa razón que tuve, digamos así, ubiqué a Rómulo para que nos dé una conferencia en el mercado, y realmente los felicito a todos ustedes por los avances que están logrando, en este caso por SUNAFIL, por esa buena práctica que se ha dicho, ¿no? Y evidentemente, digamos, la cooperativa es pues exclusivamente del mercado de Magdalena y de los comerciantes de Magdalena. Entonces, ahí hay un conglomerado que yo creo que es importantísimo, digamos, contar con el apoyo vuestro para que de esa manera podamos avanzar ahí en Magdalena, ¿no? Perfecto. Ingeniero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, estimado Rómulo. Desde luego nos reencontramos por este medio después de algunos años. Sí, bastante. Trabajando estuvimos viendo el plan 2040. Plan Perú 2040, exactamente. Perú 2040, ¿no es cierto? 2040, así es. Claro, donde se iba haciendo, digamos, los diseños de propuesta para la competitividad de las MIPYMES. Exactamente. Los tiempos pasan y bueno, pues nuestra realidad no podemos negarlo, en la que nos encontramos. Entonces, me gustaría que nos compartas, por un lado es el mercado de Magdalena, pero por otro lado, como profesional, como empresario, ¿cómo ves tú qué debemos de hacer los emprendedores para lograr competitividad? Como ha dicho Gabriela en la intervención anterior, la informalidad crece con esta pandemia y es visible para todos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que podemos recomendar, sugerir? Fíjate, estimado Rómulo, Gabriela, yo creo, fíjate, como el Perú, como país, ha estado viendo la forma de ingresar a la OCDE, viendo, digamos, las posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, OCDE ha hecho varios estudios del Perú. Yo he revisado el informe que emitió OCDE en 2015, y en ese informe se señala que la informalidad en ese año llegaba al 65%. Y evidentemente es claro lo que has dicho hace un momento, que en este momento, producto de la pandemia, esa informalidad ha crecido mucho más, y la clase media, que antes era un porcentaje, ahora ha bajado. Entonces la situación del país es complicada, ¿no? Y yo personalmente pienso de que desde la informalidad, en cierta forma, hay que, como lo dijo el superintendente, hay que ver la manera de, digamos, entrar ahí y poder lograr que poco a poco la formalidad vaya, y entrar con SUNAFIL, entrar con SUNA, como lo dijo, tú mismo lo has comentado. Yo creo que es una buena medida, pero como lo dijo el superintendente, es sin entrar a la sanción, a la fiscalización, sino lograr ser misible, es decir, no ser el agua y el aceite, sino ser visible para que poco a poco se logre en el tiempo demostrar que la formalidad es un beneficio. Entonces, de esa manera lo que haríamos es formalizar, de esa manera lograríamos, por ejemplo, que la gente que se formaliza acude al seguro, acude a una serie de temas, entonces que poco a poco logremos, entonces de tal manera que así yo creo que el país podría lograr. Ahora, otro de los temas que pienso que también es importante, yo he hecho una investigación reciente, que justamente ha sido motivo de que va a salir publicado un artículo más en la revista Biotes de la UNTELS, es las habilidades blandas. Y uno lo ve, yo lo veo, me da muchísimo gusto con Gabriela, que también es de la UNI,
El artículo es las habilidades blandas como factor de desempeño clave de los ingenieros. Pero si lo bajamos de nivel a los comerciantes, realmente ahí yo diría que tiene mucho más impacto. Porque el comerciante, ¿qué hace, no? El comerciante mantiene una relación con sus clientes. Y justamente a través de esa relación directa con la persona, ese comerciante tiene que tener una serie de habilidades para de esa manera lograr dar confianza a sus clientes y poder incrementar sus negocios. Y en lo que caso de la cooperativa nuestra, la idea está en afianzar los negocios y de esa manera la cooperativa se presenta para dar el respaldo financiero a los comerciantes. Entonces, justamente es un asunto, un círculo vicioso. Es decir, si no se avanza con el tema de las habilidades blandas, si no se avanza con el tema del respaldo financiero, el negocio evidentemente baja y eso afecta a todos. Entonces yo creo que la labor de ustedes, estimado Rómulo, y ustedes que están en el equipo, realmente es sumamente importante y lo que ha dicho el superintendente realmente es muy bueno, ¿no? Ese es mi primer punto de vista que tendría Rómulo. Correcto. Maribel. Sí, yo también quisiera preguntarle al ingeniero, él tiene mucha experiencia en el tema de, es consultor de gestión de riesgos, ha trabajado en varios proyectos de modernización, tanto en Petroperú, acerca de la actual empresa que él representa, el director gerente de la empresa Ingeniería y Servicios Tecnológicos SAR. Desde allí, desde ese asesoramiento, ¿qué nos puede decir para poder seguir en el tema de emprendimiento? Y el tema de emprendimiento es un tema, el peruano está calificado como una empresa, una persona emprendedora. Entonces, pero ese emprendimiento como tal, para convertirse en una innovación, ahí está el asunto de riesgo, ¿no? Porque uno puede tener un emprendimiento y lamentablemente por falta de una serie de elementos que son riesgos al propio proyecto de innovación, hay fracasos. Y es conocido en el mundo de que los riesgos en este tipo de proyectos es muy alto. Entonces, por esa parte tiene que venir respaldos financieros que lo está haciendo el Perú levemente, ¿no? La inversión que tiene el Perú en ciencia, tecnología e innovación es 0.04 que del PBI, 0.04% me refiero, que es pues una cosa irrisoria realmente, ¿no? Entonces hay un indicador que lo ha desarrollado el Tecnológico de Massachusetts, que es la universidad número 1 en el mundo, que se llama el Índice de Complejidad Económica. Este índice de complejidad económica mide una serie de parámetros, mide las desigualdades, mide el ingreso, mide la diversidad industrial. Entonces, lo que pasa es que el Perú, en ese índice de complejidad económica, desde el año 95 al 2018, estamos hablando 18 años más 23 años. Entonces, en ese periodo de 23 años, el Perú presenta una posición que está cayendo. Y el índice de complejidad económica de esos 23 años es negativa para el Perú. Y la situación está empeorando más porque la diversidad que tiene el Perú se está reduciendo. Al reducirse esa diversidad, su índice de complejidad económica va a bajar aún más. Ahora, la pregunta sería, oye, ¿y qué países latinoamericanos tienen índice de complejidad positiva? Lo tenemos cerca, Colombia, Brasil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá yo pondría en mesa, Rómulo, así con ustedes, de ver cómo podemos lograr justamente comenzar a convencer a los microempresarios, a los emprendedores, para comenzar a lograr diversificar la producción. Y a través de esa diversificación de la producción, nuestro índice de complejidad económica poco a poco comenzaría a subir. Ahora, evidentemente, la comparación que podemos tener un país es Corea del Sur. Corea del Sur tiene un índice de complejidad económica de 2.5 aproximadamente, y todos los 20 a 25 años que he dicho, Corea está subiendo en su posición de índice de complejidad económica. Por supuesto, por su diversidad de cosas, ¿no? Que tiene una producción tremenda y por una inversión en ciencia, tecnología e innovación muy grande, consistente en el tiempo. Ingeniero, Desde luego, revisar Corea del Sur, sus 978 parques industriales en un área geográfica al tamaño de Ica, imagínate, 7 parques científicos y tecnológicos, y mirar el Perú, que no tenemos ninguno, no tenemos ningún parque científico y tecnológico, no tenemos ningún parque industrial acreditado
para competir en el ámbito internacional, definitivamente la diferencia está allí. Exactamente. Por eso es que Corea tiene un per cápita, si no mal recuerdo, de unos $45.000 en promedio, a diferencia pues de la época del 60, del 70, cuando el per cápita peruano era superior al per cápita de Corea del Sur. Imagínate, ese es el Entonces tema. nos preguntamos Mira, en qué momento nos hemos quedado, ¿no? claro. ¿Sabes qué pasa, Rómulo, Gabriela y Maribel? Y yo, digamos, he hecho pues también un doctorado en el CAE, ¿no? En Políticas Públicas y Gestión del Estado. Entonces, en uno de los cursos hemos visto una situación que a mí, honestamente, casi me como las uñas, total, las 20 uñas. ¿Por qué? Porque Singapur, en el lapso de 48 años, en el lapso de 48 años, su PBI per cápita creció en 52 veces. En 58 años. El Perú en 60 años, su per cápita ha crecido en 2.4 veces. Entonces, eso nos está demostrando claramente lo mal que andamos en esos temas. Sí, pues. Entonces, eso es una cosa gravísima, ¿no? Bueno, ingeniero, definitivamente tenemos que seguir conversando. Nuestro país lo queremos mucho, tiene mucha riqueza. 200 años estamos en el Bicentenario, ¿no? Sí. Estamos dando cuenta de que... Rómulo, yo me quedo con la pregunta todavía, como dices, hay mucho más analizar respecto a este punto de quién es la tarea, ¿no? O de quién es la tarea en conjunto, cómo no nos organizamos. O sea, no es solamente el Estado, no es solamente la empresa pública, tiene que ser algo más grande, ¿no? Algo que pasa a ambos, tienen que conciliar para poder hacer estas innovaciones pues a nivel país, ¿no? Porque para crear esos conglomerados es a nivel país hasta... Claro. Pero parece que nadie toma la tarea y parece que de un lado y de otro se eluyen las responsabilidades o se hacen esfuerzos muy divididos que no suman a lo que se necesita para seguir desarrollándonos, ¿no? Me queda... Sí, yo te comento algo luego el ingeniero porque nos va a dar su punto de vista, pero un poquito para comentarte. En el año 2008, nosotros, por ejemplo, presentamos la iniciativa de desarrollar la primera ciudad ecoindustrial, ecointeligente Ancón, donde pedimos 1.000 hectáreas, y hoy existen 1.398. Desde el año 2008 a la fecha, se han gastado más de $2 millones en consultorías, el Ministerio de la Producción, y no ha llegado a funcionar hasta el día de hoy. Yo hice un viaje hasta Viena a hablar con la doctora Petra en la ONUDI sobre este proyecto, en el enfoque de desarrollar un modelo industrial en el Perú con producción limpia. Luego, en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, presentamos el modelo de los Peruvian Mall, es decir, los mall peruanos en los países donde se firman los tratados de libre comercio para facilitar el vuelo charter de tus productos o la embarcación marítima llegue a los almacenes de tu mall y distribuyes al resto de la, digamos, de la población con bandera peruana, en el marco de utilizar los tratados de libre comercio. Pero ¿quiénes no están de acuerdo? La corrupción, la politiquería, obviamente. El gran grupo, el que ha crecido, cuando decimos, el mensaje que se venía, estamos creciendo 5%, 6%, 7%. Sí, pues, pero ¿quiénes han crecido? El 0.5% de los peruanos. Y menos. No sé, ahí, para comentar nada más, Gabriela, que esfuerzos privados, como el nuestro, seguramente hay otros. El problema es que nos encontramos con unas barreras, con unos muros. Yo ni les cuento lo que me pasó en el gobierno de García por el tema Ancón. Habrá ocasión para contarlo, pero lo tengo documentado. Rómulo, yo quería preguntar al ingeniero acerca de las opciones que ahorita actualmente está colocando el gobierno como ayuda de repente incentivar los proyectos de certificación, las certificaciones en las empresas. Las ISO, hay un proyecto en Innovate, entonces la empresa que usted preside o representa asesora con el tipo de certificaciones. Sería también comentarles de que es una oportunidad para los empresarios de repente
empezar en el tema de tener esas certificaciones para profesionalizar a la empresa y que tenga un mayor valor en el medio, ¿no? Elevar el posicionamiento de la empresa como tal. Sí, nosotros como empresa hemos dado dentro de Innovate, con esa subvención hemos soportado a varias empresas para que logren su certificación ISO 9001-2015. Ahora, ¿sabes qué, Rómulo? Me permitirían compartir una vista para que de esa manera explicar un asunto que creo que es importante. Miren, a un ratito les comparto esto para que de esa forma podamos visualizar el punto este. Fíjense, acá tenemos, si ya lo están viendo, ¿me confirman, por favor? Sí, sí, correcto. Sí. Sí, Ya se ve, está. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esto que está acá es tomado de la Tecnológico Massachusetts, el índice de complejidad económica. Acá lo vemos claramente a la izquierda, vemos el índice de complejidad económica de Corea del Sur. Del año 95 al 2018, ustedes ven en la posición que ha tenido Corea del Sur subiendo, mejorando su índice de complejidad económica. En cambio, acá a la derecha tenemos Perú, que del año 95 al año 2018, su tendencia ha sido a la disminución. Su consistente disminución en 25 años, 23 años, que está cayendo ese índice de complejidad económica. Y acá a la izquierda inferior, por la tonalidad, los países más oscuros tienen valores, como ustedes pueden ver, índice de complejidad económica a partir de 0, positivos. Los países más claros están en valores negativos, el índice de complejidad económica del inglés. Y el Perú, evidentemente, está en color claro. Y acá lo vemos, a la derecha, acá está todo cómo están los países, y vemos a Corea del Sur, que tiene un valor del índice de complejidad económica cerca de 2. Corea del Sur. Y Perú está aquí, que tiene un índice de complejidad económica de menos 0.6. Pero ese valor lo tiene durante 23 años. ¿Eso qué significa? Que todas las gestiones de gobierno que se han dado no han visto este índice para tomar acciones concretas de mejora. Y a la pregunta que decía Gabriela, evidentemente lo que tenemos que hacer, yo pienso personalmente, Rómulo, que hay que entrar por la base. Es decir, vía los conglomerados, comenzar a trabajar para, a través de videos cortos, ir explicando para que la gente entienda, se empodere de esto, ir avanzando ahí por la base y por supuesto paralelamente con la parte superior también. De tal manera que hacemos un sándwich, una hamburguesa muy buena para lograr poco a poco y por supuesto con la academia. En la academia también tenemos que tener un aliado muy importante en ese asunto. Ese sería mi punto de vista a lo que comentó Gabriela, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Rubén, por acompañarnos. Muy buena la información. Gracias, Estaremos en comunicación. Porque Buenas hay que noches. seguir fortaleciendo con la información, con el conocimiento, rumbo a los objetivos de las que hemos comentado y con la cual coincidimos. Perfecto, Muchísimas muy buenas gracias noches. una vez más. Muy buenas noches. Bueno, Sí, Rómulo. No, seguimos, buenas por noches. favor. Nos pasa el tiempo ya. Tenemos que presentar a nuestra última invitada. Ella es Vanessa Briceño Weiss. Ella es arquitecta de la Universidad de Lima, cofundadora de la Jato del Gato. Es profesional egresada de la Universidad de Lima, como dije, con estudios adicionales en gestión de pequeñas y medianas empresas del Centro de Desarrollo ESAN. Bienvenida, Vanessa. Por favor, cuéntanos tu experiencia y preséntanos tu emprendimiento. Bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Maribel. Buenas noches, Rómulo. Buenas noches, Gabriela. Gracias por la invitación. A ver, bueno, les cuento un poco del emprendimiento. Nosotros empezamos en el 2017. Somos un emprendimiento de de diseño y fabricación digital de productos ecológicos para gatos. Desde un inicio teníamos, bueno, nos enfocamos, digamos que en innovar en la parte de productos, nos enfocamos en que los productos sigan una línea, tengan un ciclo de vida circular, o sea, nos enfocamos en que todos estos productos tengan una línea clara de diseño. Y justamente por empezar, por hacer estos diseños a partir de fabricación digital es que podemos tener, digamos que un abanico bastante grande de productos sin necesariamente tener, digamos que un stock específico, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad digamos que
de crecer o abarcar varias ideas a la par. Mezclamos la idea de la arquitectura con también conocimientos de etología, que es de etología felina, comportamientos del gato, para poder saber o para poder satisfacer justamente las necesidades no solo del cliente, digamos que del dueño de la mascota, sino también del gato justamente. Entonces, hemos estado digamos que en una evolución desde el 2017 donde hemos estado en un proceso de, digamos que prototipado de una serie de líneas de productos para lograr, digamos que sí, justamente. Una pregunta Sí. allí, Vanessa. Uh-huh. A partir de la curiosidad, una arquitecta estudiando al gato, y la pregunta sería, ¿por qué al gato y no al perro? Bueno, sí, bueno, personalmente en mi casa, o sea, es un emprendimiento familiar y tenemos en verdad bastante amor en general hacia las mascotas, pero sí nos dimos cuenta que específicamente en el rubro de gatos, el rubro de gatos no estaban satisfaciendo el tema de productos para gatos. Entonces, nos pareció interesante justamente entrar a este rubro donde tendríamos una mayor, digamos que libertad en innovación. Entonces, optamos por hacer lo que, digamos que nos habían enseñado en la carrera, que es realmente diseñar para mejorar la calidad de vida del usuario, pero en este caso el usuario directamente es el gato, ¿no? Perfecto. Preguntas. Yo creo directamente también que el gato es un poco el perro, el perrito es más manejable, es plano su traslado. En cambio el gato, el gatito, con estas imágenes a mí me dan ganas de tener un gato, que ya lo tengo, pero es más activo, trepa, rasga, es mucho más dinámico, entonces necesita, creo que un espacio mucho más lúdico, porque es su naturaleza, ¿no? Entonces, ellos también viendo la necesidad del mercado para no seguir compitiendo, porque ahorita en el tema de pets lovers, ahorita el número uno es el perrito, pero tenemos la otra opción, que hay un grupo que va creciendo mayoritario con respecto a seguidores de los gatos, ¿no? Cat lovers. Sí, justamente algo de lo que comentas es curioso. El gato justamente tiene una personalidad, digamos que una variedad de personalidades, ¿no? Que fue lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos 5 años de prototipado, de testeo en general con los productos, ¿no? Entonces, lo curioso es que actualmente muchas personas suelen tratar a los gatos como si fueran perros, ¿no? Entonces intentamos satisfacerlos de la misma necesidad en la que satisfacemos a un perro, pero el gato tiene, digamos que cierta forma de comunicación muy específica. Entonces, muchas veces, si no llegas a entender esa forma de comunicación específica del gato, que es mediante el olfato sobre todo, digamos que puedes llegar a tener ciertos problemas de comportamiento en casa, como lo que la mayoría de personas suelen preocuparse, ¿no? El tema de rascado de los muebles, el tema de que se suben a distintas partes de los elementos del hogar. Entonces, todo es cuestión de entender, en este caso, al usuario específico que vendría a ser el gato, para brindarle, digamos que una serie de productos que se adecúen a que estas necesidades puedan satisfacerse y no generar, digamos que mayores conflictos en el hogar, ¿no? La idea es poder generar un equilibrio justamente entre el gato, su dueño y la casa, ¿no? Y el hogar. Complementando lo que dices, Vanessa, lo que me gusta y felicito también la manera como ustedes proponen, porque ustedes se adecúan al espacio que tiene el usuario para su mascota, ¿cierto? Ustedes le proponen un diseño de acuerdo al espacio, a más o menos al requerimiento específico que tiene el dueño del gatito. Tenemos un grupo de diseño de productos que son, digamos que ya preestablecidos, que igual intentamos que ocupen, digamos que el área mínima necesaria, porque entendemos que muchas personas últimamente están viviendo en departamentos, o sea, de por sí la persona tiene un lugar mucho más reducido para vivir,
Entonces es necesario que los objetos de nuestras mascotas también puedan acomodarse a nuestros requerimientos, ¿no? Entonces tenemos un grupo de diseños que sí son modulares, que son, digamos, que pueden ir ampliándose dependiendo del espacio que tengas en casa, y tenemos otra línea de, digamos, que de pedidos personalizados en las que diseñamos específicamente para el hogar de la persona, ¿no? Basándonos en las características de los gatos, las características de la persona, y justamente, digamos, que conversando con ellos para poder darles la mejor opción para ambos, ¿no? Vanessa, Gabriel. ¿tú crees que esta pandemia ha sido oportunidad para que estos emprendimientos como el que tú tienes de habilitarle espacios específicos para las mascotas como los gatitos han tenido mayor acogida porque la gente ahora está conviviendo mayor tiempo con sus animales y es igual que cuando uno está en casa y pasa más tiempo, está cambiando más las sábanas, está cambiando más los muebles, el televisor va mejorando porque estás pasando mucho más tiempo en la casa? ¿Crees que también ha afectado o de forma benéfica, en este caso, tu emprendimiento? Sí, en verdad nos dimos cuenta, por ejemplo, nosotros lo creíamos, pero justamente en la pandemia fue que nos dimos cuenta que las personas no solo lo buscaban, digamos, que ciertos productos para gatos por un tema de estético, por querer consentir a su mascota, sino que veían que por un tema, por ejemplo, los gatos son animales bien susceptibles, o sea, se pueden estresar bien rápido. Entonces, el hecho de ver cambios en el hogar, como que la familia ahora esté todo el día en casa, puede generar problemas de comportamiento justamente en el gato, ya sea de rasgado de muebles o diversos problemas. Entonces, el tener a las personas dentro de casa se han empezado a dar cuenta que el gato en verdad también necesita un espacio propio, ¿no? Algo que no lo sentían como necesidad antes. Entonces, justamente en pandemia nos dimos cuenta que empezaron a haber mayor cantidad de emprendimientos o de pet shops que vendían productos variados para gatos y para perros, ¿no? Entonces, sí, en verdad, sí hubo un incremento de demanda en ese caso. Bueno, Vanessa, pues nos quedamos con del el jato para el gato, o sea, muy creativos, muy bien. O sea, el gato Gracias. ya sabe que tiene su jato, hay que llevar ese jato al Parque Kennedy en Miraflores, o quizás ya han estado por ahí, ¿no? Porque ahí andan Sí. rondando muchos gatos, ¿no? Sí, en verdad nos gustó bastante el nombre porque, o sea, queríamos que se sienta mucho más, digamos, que peruano, y nos gustaba bastante poder utilizar y combinar esas dos palabras, ¿no? Entonces... Muy bien, una combinación entre líneas y, Sí. y mensajes publicitarios, ¿eh? Porque digo entre líneas porque la arquitectura pues es eso, ¿no? O sea, el desarrollar digamos, su graficar de cómo quieren desarrollar su producto, pero lo otro ya es más marketero, más comercial. ¿Es un equipo o solo eres tú en el No, emprendimiento? somos un equipo, o sea, es en verdad, somos dos personas, digamos, que las que estamos encargadas 100% del proyecto, que es mi novio y yo, y aparte, digamos que mi familia, mis hermanos, también nos ayudan en la parte, digamos, que detrás de escenas de todo el emprendimiento. Muy bien, muy bien. Yo estoy trayendo a la memoria, Maribel, Gabriela, no sé si recuerdan, se entrevistó a una pareja de novios, pero que era de las galletas para la mascota. Y que entre el noviazgo lograron a crear un producto, un nombre, y que hoy están creciendo. O sea, con el negocio me refiero, no sé en la otra parte, pero en el negocio sí. Entonces, te deseamos éxitos, Vanessa. ¿Alguna página donde te ubican? A ver. Sí, o sea, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como La Jato del Gato, y también pueden ver la página web que le hemos lanzado también hace poco, como igual, www.lajatodelgato.com. Muy bien. Ya saben, amigas, amigos, la Jato del Gato, ya pueden comunicarse y pueden desarrollarle lo que requieren para darle a su mascota en casa. Hay personas que digamos, los entusiasman, los chicos, los niños, a veces son los más entusiastas, algunas veces los niños, ¿no? No sé si Sí, les ha Rómulo, pasado. yo creo que es
tener una mascota, al margen, en este caso que sea gatito o perrito o alguna mascota, yo creo que ha ayudado en el acompañamiento y apaciguar, de alguna manera, menguar de repente algunos efectos adversos y poder llevar esta pandemia, ¿no? Esta cuarentena. Ha acompañado a muchos niños y el acercamiento a tu mascota, conocerlo más, disfrutarlo más y ha dado como anillo al dedo que ellos le han dado la solución para que puedan tener un momento mucho más libre, ¿no? Para los gatitos. Felicito, Vanessa, éxitos, conozco el trabajo que están haciendo, algunas veces los hemos acompañado también en algunos traslados y feliz yo de presentarlos. Éxitos. Muy bien. Muchísimas gracias. Taxi 24 horas traslada al gato a su jato. A la jato del gato. A la jato del gato. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gabriela. Sí, Rómulo, agradecerle a Vanessa su lindo emprendimiento y su participación en el programa. Y bueno, bienvenida para que nos siga contando cómo avanza su negocio. Y creo que tenemos que dar pase ahora a los programas que se vienen para el resto de la semana. A ver si tenemos los banners listos. Ahí está. El día de mañana tenemos el 17º Café Virtual de Liderazgo y Negocios con el tema La importancia del manejo de las emociones en el emprendimiento. Vamos a estar con la invitada especial, Ruth Vélez Moro Agurto, coaching de homeopatía, directora fundadora de Homeopatía Peruana. Y vamos a tener varios casos de éxito también. María Lourdes Alba Reyes, dueña de elaboración de prendas de punto, telares, bordados y otros. Keilit Mas Cultitón, dueña de Aras Coffee, barista. Y Fanny Regalado Fernández, gerente de Chocolates San Lucas. También a Judith Alba Tuesta, dueña de la Caldera Café. Vamos entonces mañana, nos acompañan desde las 8 de la mañana. Muy bien. ¿Algo más? Creo que tenemos... Sí, Rómulo, quiero compartir de repente también acerca seguimos con el día de mañana. Primero es el de las 8 de la noche. El programa Emprende Mujer, ya con muchos invitados, de verdad que están haciéndolo un excelente trabajo. Nuestras coanimadoras, por favor, estoy viendo un poquito cerca, no logro visualizar, pero mañana tenemos un programa buenísimo, estoy un poquito, que no puedo leer exactamente, no sé si Gabriela me ayudas con... Sí, claro, mañana en Emprende Mujer de 8 a 9 p.m., Fiorella Madrid, Aida Montes y Erika Barca nos tienen un programa súper especial con las invitadas Ivette Barreto Palacios, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericana. El tema va a ser la feria de celebración del Bicentenario del Perú en España. Y tenemos también a Ingeborg Gese, psicóloga y coach profesional, experta en fundamentos de la inteligencia emocional, y nos va a tocar el tema de la frustración. Y también tenemos a Patricia Ramos, directora del taller de danzas Contigo Perú, y el tema va a ser La marinera, sus raíces, trajes y clases virtuales. Estamos entrando a mes patrio con estos temas también. Y seguidamente del programa Emprende Mujer tenemos el programa de Educación y Tecnología a las 9 de la noche con nuestras amigas Jessica Alcedo y María del Carmen Bringas. Y mañana están con el tema Aporte de la investigación operativa a la empresa y el gobierno, con la magíster Carmela Velázquez Pino, directora de la Escuela Profesional de Investigación Operativa y Sistemas. También con el licenciado Cristian Rojas, profesional en investigación de operaciones, CEO del Mundo IO. Y con la bachiller María Eugenia Palma, investigadora operativa de la Universidad Mayor de San Marcos, analista funcional de ALWA Perú. Todos ellos de la Escuela de Investigación Operativa de la Universidad Mayor de San Marcos. Bien. Creo que hemos llegado a la parte final. Agradeciendo a Néstor por el soporte técnico, a Gabriela, Maribel, y bueno, y a
todos los que nos acompañan. Nessie también nos acompañaba esta noche en la sala. Sí, Rómulo, yo quería compartir una buena noticia. Hace unas semanas nos acompañó el judoka Fred Villalobos, pidiendo de repente su participación o colaboración, que lo apoyemos, si algunos emprendedores de buena fe. Y la buena noticia, él ya clasificó y nos va a representar en Tokio 2020. Así es que vamos a apoyarlo, vamos a alentar. Es un digno representante, a pesar de todas las limitaciones, siempre con la mayor capacidad del mundo, y es un peruano más que está representando. Y el Qué agradecimiento, bueno. sí, y el agradecimiento también a Alejandra Rodríguez por el diseño de los banners, ¿no? Y a todo el equipo, a Néstor y a todo el equipo que nos acompaña siempre. Saludos a Freddy Villalobos, siga para adelante. Qué bueno, es definitivamente una buena noticia, ¿no? Gaby, ¿tienes algo? No, agradecerle a todos, a todo el equipo que tenemos en Pymes Perú, que todos están detrás de nosotros siempre, y a todas las chicas que les tocan los programas, que nos sigan acompañando todos, que tenemos una programación de lunes a viernes con programas dobles, como el día de mañana, programas triples, como mañana, comenzando a las 8 de la mañana. Síganos, por favor, denle like para que nos sigan impulsando a hacer más temas de interés para ustedes, para los emprendedores, y para que este Perú siga avanzando. Gracias. Bendiciones. Dulces sueños. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.